José Reveles, a quien saludo con gusto. Pepe, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio. Buenas tardes, Guadalupe y mi querido Ricardo. Gracias, Pepe. Guadalupe Hola, Correa Cabrera, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Un placer estar aquí. Ricardo, Pepe, un placer. Y es nuestra última mesa del año, ¿verdad? Muy contenta de estar aquí. Sí, así es, Guadalupe, muchas gracias. Ricardo Ravelo, buenas tardes. hola Julio, buenas tardes. Gusto saludarte. También muy gustoso de ver aquí a mi amigo Pepe Reveles también, a quien le mando un afectuoso saludo esta tarde. Y a Muchas Guadalupe gracias. Correa, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Ricardo, pues vamos empezando contigo. Estados Unidos ofrece 5 millones de dólares por cada uno de los 4 hijos de Joaquín Guzmán Loera como una recompensa para quien ayude con información, ayude a detener a cada uno de estos 4 hijos. 5 millones de dólares, 20 en total, pues, pero aparte de ello pues está el otro punto que ya el propio presidente de la República hoy en la conferencia de prensa dijo que bueno, que es un caso que deben abordar los mexicanos y que debe investigarse y que en dado caso no pueden intervenir organismos extranjeros en la vida interna de México en esta materia. ¿Qué opinas sobre el tema, Ricardo? Bueno, no es sorpresivo, ya que, bueno, desde que mucho antes de que el Chapo fuera extraditado, los hijos de Joaquín Guzmán pues ya tenían un rol bastante trascendente en la operación del cártel de Sinaloa. Y bueno, pues han dado muestras de una amplia expansión en el territorio, de tal manera que, bueno, había ya expedientes abiertos contra ellos, bastante avanzados, una orden de aprehensión, entiendo que pendiente por el caso de Ovidio, que lamentablemente no se ha ejecutado y dudo que se vaya a ejecutar. Y por otro lado, esta situación, pues ahora nos expone que las autoridades estadounidenses pues van a buscar la captura de los 4 hijos del Chapo, pues para intentar algo que se ve bastante complicado, ¿no? Llevar a cabo una especie de desmantelamiento de esta organización criminal que, bueno, dicho sea de paso, pues podrán detener a los hijos del Chapo, los podrán extraditar, podrán llevarlos a juicio, pero yo recuerdo muy bien entre otras declaraciones, una muy significativa que le hizo Ismael El Mayo Zambada a Julio Scherer García cuando se encontraron en algún lugar de la Sierra Sinaloense y le dijo, si yo me muero o me capturan, todo seguiría igual. Palabras más, palabras menos. De tal suerte que, bueno, pues si los hijos del Chapo caen, yo creo que Sinaloa es mucho más que 4 personajes. Inmediatamente, como se ha relatado a lo largo de la historia, pues el narcotráfico tiene esta dinámica, ¿no? Esta dinámica tan eficaz de poder reemplazar a sus piezas, como lo ha demostrado pues distintos grupos del crimen organizado. Algunos no tanto, el caso de los Zetas me parece que han venido a menos en sus liderazgos y en su control territorial, pero en la mayoría de estos grupos criminales la celeridad con la que reemplazan sus piezas es bastante significativa. Ahora, ya con 5 millones de dólares de recompensa, bueno, pues puede resultar tentador para algunos de los colaboradores de estos jóvenes o alguna de las personas que los cuidan o gente que los conoce. Es muy tentador. Yo creo que el efecto que tiene desde un punto de vista psicológico es más taladrante que la búsqueda en sí, porque, bueno, la DEA hoy tiene más o menos los brazos atados en México porque no pueden realizar investigaciones si no dan a conocer qué tipo de investigaciones están realizando. Le tienen que informar al ejército sobre quién van, qué expedientes están integrando, de tal manera que, bueno, creo que compete a las autoridades mexicanas, en cooperación con las estadounidenses,
pues llevar a cabo las investigaciones para dar con el paradero. Yo creo que no sería muy difícil para la 4T ubicarlos, dado las líneas de entendimiento que en los últimos meses pues han quedado bastante claras ahí entre el presidente de la República, los agradecimientos tras la captura de Ovidio y la liberación después. Yo creo que, bueno, si se proponen un buen paquete, un buen plan de operación, pues yo considero que pueden ser capturados y en todo caso entregados a las autoridades donde son reclamados. En México sí. Entiendo que también tienen investigaciones abiertas. Lo que ocurre es que, sí, bueno, lamentablemente no conocemos bien los avances. Bien, gracias, Ricardo. José Reveles, esa recompensa ofrecida de 5 millones por cada uno de los hijos del Chapo Guzmán, ¿es una forma de reproche a México de que no los ha capturado ni los detecta, por un lado, y por otro, que otra vez como con el doctor Álvarez Machain en Guadalajara, entrar a México para detenerlos en México y llevárselos a Estados Unidos? ¿Qué te sugiere todo esto, José? Mira, hay recompensas más altas, incluso ofrecidas por el Mayo Zambada, por el Mencho, Oseguera Cervantes, por Caro Quintero, que es el que quieren con más vehemencia, ¿no? A Rafael Caro Quintero. Y que estén ahí las recompensas no implica que puedan ser capturados muy pronto, por un lado. Por otro lado, no es que vayan a entrar las fuerzas estadounidenses a capturarlos, porque estamos en tiempos en que hay una colaboración, hay una comunicación, hay una información que proporcionan las agencias de Estados Unidos a las autoridades mexicanas, preferentemente ha sido la Marina en los últimos años, después el Ejército, después la Policía Federal, para que capture a estos personajes. De hecho, el antecedente del Chapo capturado en los condominios de Miramar de Mazatlán, pues ahí estaban los marines y los marinos, ahí estaban, no es algo nuevo. Este afán injerencista de Estados Unidos es de toda la vida, pero hay modos y modos. Ahora están un poquito más acotados por iniciativa mexicana que no permite que anden armados, ahora sí, que les exige que informen de qué es lo que piensan hacer cada mes, o qué han hecho, que estén reportando, etcétera, etcétera. Pepe, ¿y sí cumplirán esa entrega de bitácoras? Pepe, ¿sí entregarán esa información y dicen, pues es que voy a ir a tal lugar y voy a investigar a fulano, o son valores entendidos? Pues es un decreto, pero yo creo que dentro de la operatividad habrá valores entendidos, ¿no? Y se permitirá más o menos según el sapo sea la pedrada, ¿no? Según sobre qué objetivo vayan. Si se trata de armas, le interesa más a México. Si se trata de capos emblemáticos, parece que le interesa más a Estados Unidos. De todas maneras, estamos a la antigüita. Estamos buscando cabezas espectaculares, capturas que hagan mucho ruido, y no estamos hablando de que le estén congelando cuentas bancarias que están en Estados Unidos, ¿no? Del cártel de Sinaloa. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de la posibilidad de capturar a estos chamacos, digo chamacos, algunos ya no tanto, ¿no? Algunos tienen 38 años por ahí. Son dos hijos de Alejandrina y dos hijos de Griselda, las ex esposas del Chapo. Ovidio y Joaquín son hijos de Griselda, y Jesús Alfredo e Iván Archibaldo son hijos de Alejandrina. Van sobre ellos como una presión, como para arrinconarlos, vamos a decir, con lo cual pues le van a dar una ayudita a Ismael El Mayo Zambada, a quien dicen que también quieren capturar, pero le están dando una ayudada porque le están quitando de encima la presión de los chapitos, ¿no? Falta que también denominen a Aureliano, el hermano del Chapo, al Guano, o al Chapo Isidro, para que se complete esta limpia de posibles enemigos o contrincantes o competidores para el jefe indiscutible de Sinaloa, que es Ismael El Mayo Zambada.
Gracias, José Reveles. Guadalupe Correa, dos cosas. Uno, pues aquí se ha hablado mucho de esa escenografía en la cual se colocan las figuras y se dice ahora este lo capturamos y a este no. Y en el fondo, ya lo hemos hablado aquí, pues las cosas tienen otra lógica más estructural. Por un lado. Y por otro, no puedo dejar de pasar el comentario final de Ricardo, que dice que a la 4T, por sus líneas de entendimiento con grupos del cártel de Sinaloa, podría fácilmente encontrar a estos 4 hijos de Joaquín Guzmán. ¿Qué opinas sobre esto, Guadalupe? Pues mira, no me gustaría entrar a la discusión sobre los hijos en particular, sobre dónde están, sobre los vínculos que puedan tener con alguien. Realmente eso a mí en lo personal me sobrepasa un poco en la cuestión del entendimiento. Quisiera abordar este mismo tema bajo otra perspectiva, bajo la perspectiva sobre la cual entiendo un poco mejor las cosas, del entendimiento, del marco entendimiento bicentenario y de lo que se dijo en la reunión hace algunas semanas con las personas en la reunión de alto nivel sobre seguridad, en la cual nos vinieron a visitar. Obviamente estaba presente el embajador de Estados Unidos en México, estamos hablando del secretario de Justicia, del secretario del departamento, bueno, la cabeza del Departamento de Seguridad Interior, y el del jefe del Departamento de Estado. Aquí, en el marco del entendimiento bicentenario, se decía que, pues, adiós a la iniciativa Mérida y bienvenido otro tipo de entendimiento, ¿no? Donde se reconocen las necesidades de México y donde se reconoce que hay que atacar las causas de raíz de la violencia. A mí me llama mucho la atención que solamente empieza a formar mente este marco de entendimiento bicentenario, esta nueva colaboración para la seguridad hemisférica, digamos, para la seguridad fronteriza, el combate al tráfico de drogas, y nos vienen con esto, ¿no? Este incremento en la recompensa por los hijos del Chapo, por los chapitos. Esto me parece, pues, un signo y digamos, una declaración o un símbolo muy particular. ¿Por qué? Porque supuestamente, y esto lo hemos visto por la experiencia, ¿no? Esta estrategia de cortar cabezas, que en inglés se llama Kingpin Strategy, ha resultado ser nefasta. Cortar una cabeza genera conflictos al interior de las organizaciones y esta violencia se reproduce, es cíclica, se magnifica. Entonces, en realidad, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿estamos continuando con lo mismo? ¿Estamos continuando con una estrategia que va a seguir llenando de sangre al país? Antes fue el padre, el Chapo, se hizo un juicio, ahora son los chapitos, luego van a ser los sobrinos, luego van a ser otros, ¿no? Otros líderes. ¿De qué estamos hablando? Porque Estados Unidos en el inicio está haciendo una declaración, está dando un mensaje. Es como yo quiero y yo voy a enfocarme en la oferta de drogas. Cuando la demanda de drogas, cuando es un problema de demanda, es un problema de tráfico de armas, es un problema de corrupción, de falta de desarrollo, las causas estructurales, las causas que explican la violencia, las causas que explican el narcotráfico, tienen en primer lugar que ver con la demanda, con esta enfermedad que tienen muchos estadounidenses y con la capacidad y el poder adquisitivo que tienen para tener drogas. ¿Y en qué nos estamos fijando? En los narcos, estamos fijándonos en ahora los chapitos cuando ya el padre ya está en la cárcel. De verdad es hasta una tomada de pelo en el marco de una colaboración que va a seguir llenando de sangre al país, porque este tipo de acuerdos, en la presencia de los agentes de la DEA, todo lo que lloraron, la cabeza de la Agencia Antinarcóticos aquí en México, para que a los chicos les dieran sus visas, pues ya tienen sus visas y van a seguir operando en territorio nacional. La operación de la DEA en territorio nacional y en todo el continente del sur del hemisferio ha sido muy, muy, muy desagradable y ha incrementado la violencia, la ha multiplicado, la ha hecho cíclica. Entonces, así lo veo. Yo quisiera, eso de que ahora los chapos y los chapitos y qué va a pasar con estas recompensas, pues la verdad no nos dice nada. De verdad, se acaban estas cabezas y vienen otras. ¿Por qué? Porque existe esta demanda, porque existen las armas y porque existen muchos intereses detrás de toda esta cuestión del narcotráfico. Bien, gracias Guadalupe Correa Cabrera, gracias por esta opinión. Ricardo Ravelo,
Eh, Digo, es otro tema que también importa por el impacto que tiene, pues, en muchos temas en la relación México-Estados Unidos. El presidente de México ha dicho que va a estar atento a la manera como se vote los planes migratorios que hay en Estados Unidos y que dependiendo de ello se habrá de promover incluso el apoyo o el rechazo a los partidos que apoyen o no este tipo de reforma. ¿Qué te parece esta postura del presidente de México, por un lado, y que tanto abre también el camino a que políticos estadounidenses decidan intervenir también y hacer posturas similares respecto a la política mexicana? ¿Qué opinas, Ricardo? Pues bueno, el presidente yo creo que se contradice una vez más, porque bueno, él ha planteado mucho el tema del respeto a la soberanía, ¿no? A los espacios territoriales, el respeto pues a las tareas políticas de cada país. Es decir, cuando hay cierta injerencia extranjera en México, pues es el primero en protestar. Eh, Incluso hay que recordar también que, por ejemplo, en la etapa del anterior régimen de Estados Unidos, de Donald Trump, se hizo un planteamiento que, bueno, generó mucho ruido en México, de que, bueno, se declararan a los cárteles del narcotráfico grupos terroristas. Esto obviamente implicaba que se abría la puerta para que gobiernos extranjeros pudieran venir a México a colaborar o a operar directamente el desmantelamiento de los cárteles bajo esta óptica, digamos, de una visión más amplia, ¿no? Ya no cárteles, sino grupos terroristas. Y uno de los argumentos para rechazar esto fue realmente el tema de la soberanía, ¿no? Es decir, el combate al narcotráfico le corresponde al Estado mexicano y no vamos a permitir en ningún momento que fuerzas extranjeras intervengan. Sin embargo, ahora con el tema migratorio, tan polémico, tan difícil, bueno, que se ha elevado el tono a raíz de los últimos sucesos del accidente donde murieron 55 o 56 migrantes, etcétera. Bueno, esta polémica se ha incrementado, pero me parece que esta opinión o esta postura de operar políticamente, hacer operación política en territorio estadounidense para favorecer o no a ciertos partidos, bueno, que nada más son dos, pero me parece que es un exceso del presidente, sobre todo porque, bueno, lo primero que brinca es que es una contradicción a todas luces. Ahora, lo está haciendo, ahora, digamos, sin recato alguno, pues ya se fueron a meter a Perú, ya le están dando asesoría al presidente para que no lo derroquen, para articular políticas que puedan ser viables allá en el país sudamericano. Y ahora pues también planteo lo de Estados Unidos. Yo creo que esto pues habla de esta suerte de ambición de jalar reflectores internacionales, estas necesidades que el presidente ha mostrado de darse a conocer aparentemente como un coadyuvante de los problemas sociales y humanos en distintos países, pero que al mismo tiempo pues va tejiendo, ¿no?, una suerte de política regional. ¿Con qué objeto? Pues no lo sabemos todavía, pero me parece que, bueno, al término de su gobierno posiblemente ya esté construido un camino hacia alguna posible actividad más allá de las fronteras mexicanas. Yo no lo descarto y creo que lo estamos viendo bastante claro, ¿no?, con esta postura que, si bien, insisto, es contradictoria, pues no deja de ser parte, ¿no? Es a la López Obrador, ¿no? Es decir, cuando digo que no, sí, es la clásica postura de negar lo que se está haciendo, ¿no? Y creo que, bueno, en esa tesitura está el presidente. Gracias, Ricardo. José Reveles, ¿qué opinas sobre esta declaración del presidente López Obrador de señalar y promover el voto a favor o en contra de quienes apoyen o no este tema de esta reforma, este plan migratorio? ¿Qué tanto nos corresponde de veras ir a promover votos allá?
Por otra parte, el voto mexicano no tiene, como lo dijo el propio presidente hoy, no tiene el mismo peso que otras comunidades como la cubana. Y bueno, ¿qué tanto puede esto generar una nueva actitud de esa base electoral mexicana residente en Estados Unidos? José. Mira, según recuerdo, en esta misma mesa, en otra ocasión, comentamos cómo este entendimiento binacional, este mecanismo de cooperación, iba a tener un acento de migración muy señalado, muy marcado, y quien lo está denotando es el presidente mexicano. Está diciendo, bueno, no lo dice específicamente, que apenas hace unas horas se echa a andar este mecanismo sustituyendo a la iniciativa Mérida y por parte de los Estados Unidos vuelven a lo tradicional, a la búsqueda de cabezas, a esta apariencia de persecución a los chapitos y las recompensas, a personajes e instituciones criminales señaladas tanto en Brasil como en Colombia, como en China, como en México, pero en el fondo no hay una modificación sustancial. Y sí hay una modificación sustancial en lo que hace a este apoyo al programa migratorio de Biden en los Estados Unidos. Quiere decir que México está de acuerdo y quiere actuar al unísono con el gobierno de Washington, convencido de que están apoyando en el fondo las propuestas del presidente Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de promover el desarrollo, de hacer inversiones, de ayudar a los gobiernos expulsores de migrantes, sobre todo los centroamericanos y ahora algunos sudamericanos, para que la migración comience a moderarse, a quedarse estos individuos, estos cientos de miles, millones de aspirantes al American Way of Life, ¿no? Que quisieran trasladarse a territorio de Estados Unidos a través de México, porque lo hacen por tierra, aunque algunos lo harían por mar, desde Cuba, pero bueno, por tierra es la mayor parte, que ya no pasen tantos por territorio mexicano, sino que ya haya una especie de contención natural que tiene que ver con el desarrollo y con programas para reforzar la estadía de estos ciudadanos en sus propios países. Entonces, yo creo que el mensaje del entendimiento bicentenario es realmente una nueva etapa, ¿sí? Está en el asunto migratorio y no en el asunto del narcotráfico, así lo veo yo. Gracias, gracias, José. Dejas pensando, como todos ustedes, Guadalupe, Ricardo y José, que tienen siempre planteamientos que lo hacen a uno reflexionar y ver otros aspectos de esta realidad. Guadalupe, en este tema, ¿qué opinas sobre las palabras del presidente y la realidad electoral mexicana en Estados Unidos? Tu micrófono, Guadalupe. Tu micrófono. Perfecto, sí. Mira, a mí me parece esto, pues, realmente fuera de cualquier contexto, porque en realidad, en primer lugar, pues, sí, estaríamos hablando de un involucramiento de presidente de otro país en los asuntos de otra nación, ¿no? Y aquí estamos ya, es una cuestión más complicada porque estamos hablando de elecciones y el presidente sabe con este tipo de declaraciones luego también, pues, los estadounidenses o los comentócratas o los think tanks pueden abonar a la crítica. Lo que también me llama la atención es, pues, lo que sabemos todos, ¿no? Que si bien la verdad, pues hay negociaciones de que se va a avanzar esta reforma comprensiva, este camino a la ciudadanía para varias personas de origen mexicano,
de nacionalidad mexicana que han trabajado en Estados Unidos para que puedan regularizar su estancia y eventualmente tengan un camino a la ciudadanía, lo cual es loable, es importantísimo y sería pues la gran victoria para los demócratas, la gran victoria para nuestros migrantes, sería una cuestión importantísima. Creo que la reforma migratoria comprensiva no estamos hablando de un juego suma cero, y es una cuestión de justicia social, de justicia para nuestras personas que le han dado tanto a los Estados Unidos. Independientemente de esto, sabemos perfectamente que la división que ahorita impera en los Estados Unidos y las elecciones de medio término van a hacer esto prácticamente imposible. La gran división y además toda la cuestión de las caravanas, de la utilización de estas migraciones en masa, lo que pasa con la crisis de los haitianos, o como le llaman ellos, la crisis de la migración, aunque en realidad si lo ponderamos en relación a si es una crisis o no, es una cuestión que utilizan los estadounidenses para seguir reforzando su seguridad migratoria, la seguridad fronteriza. Y esto les conviene, es mejor tener, ya lo hemos dicho, es mejor tener mano de obra barata, mano de obra invisible, migrantes invisibles, para pagarles poco y para hacer mucho con ellos, ¿no? En realidad va a ser muy complicado que esto suceda. En el marco del Build Back Better se está planteando dar visas temporales. Va a ser una cuestión temporal o van a realizarse acciones diferidas para la no deportación. Entonces lo que dice el presidente en realidad es, pues, no va a ser efectivo, ¿no? Y yo creo que el presidente lo sabe. Aquí estoy especulando, pero creo que es más bien una cuestión discursiva, una cuestión para seguir consolidando sus bases de apoyo dentro y fuera del país, en especial fuera del país. Es más bien, me da la impresión que es una estrategia para seguir manteniendo este apoyo que lo caracteriza, principalmente en Estados Unidos. Lo vimos en Nueva York, lo vimos en Washington, en sus últimas apariciones, en sus últimos viajes, este gran apoyo. Y es una cuestión simplemente discursiva. Él sabe muy bien cómo manejar la opinión pública en su beneficio, y desafortunadamente, como les digo, la reforma migratoria comprensiva no va a tener un buen fin. Estoy tratando de analizar las fuerzas políticas, cómo se vienen estos tiempos, y realmente de lo que se trata, como les digo, es de extender esta acción diferida, el DACA, que también Donald Trump lo quiso quitar, pero que ahora es como el gran triunfo, que es lo único que queda, y esto va a ser visas temporales, acción diferida, todo bajo este marco del miedo al migrante, del miedo a las caravanas. Por eso también sería mucho más interesante entender un poco mejor qué hay detrás de estos movimientos y cómo se utilizan de forma mediática, cómo se utilizan de manera política, porque la política migratoria de Donald Trump, la política migratoria de Barack Obama y de Joe Biden son muy similares y benefician a todo un sistema económico en los Estados Unidos. Gracias, Guadalupe. Pues a los tres les planteo lo que ha sucedido en esta audiencia breve, abreviada, en la que apareció Genaro García Luna, y su defensa dice que no hay ningún indicio realmente de que haya una conexión, un nexo con el narcotráfico ni con el cártel de Sinaloa. Y pasa, si no me equivoco, la siguiente audiencia para el mes de mayo. ¿Cómo va todo esto, Ricardo? ¿Qué deducimos, qué medio entendemos de lo que está sucediendo en este proceso judicial, Ricardo? Bueno, es que ya han sido varias las audiencias que se difieren. Esta parece que ya se fue hasta mayo, el año entrante, en efecto. Mira, la postura de toda defensa es esa, ¿no? Negar que haya pruebas contra sus clientes. Eso lo vemos en todos los juicios, es decir, para quienes están al frente de las defensas, pues sus clientes son inocentes. Pero analizando pues el cúmulo de evidencias, datos, historias, pues me parece que la acusación que ha ido construyendo la autoridad estadounidense, pues debe contar con muchísimos elementos de prueba. Primero que nada, pues hay que entrar nada más por el tema del patrimonio. Es un patrimonio verdaderamente ilógico, las residencias, las cuentas bancarias, el ofrecimiento incluso hasta de $2 millones de fianza para salir en libertad, el caso de García Luna.
las empresas, los montos que manejaban a través de contratos, de tráfico de influencia, pero además de todo lo que se ha dicho de cómo llegó García Luna a la Secretaría de Seguridad Pública, presuntamente mediante la recomendación del cártel de Sinaloa, que se le planteó a Felipe Calderón, siendo presidente electo, en una reunión, según ha documentado el periodista Lemus en su libro Licenciado, en una reunión que se llevó a cabo en Torreón, precisamente en la casa del senador, el entonces senador Anaya Llamas, en el bautizo de su hija, que por cierto los padrinos fueron Margarita Zavala y Felipe Calderón. Pues ahí se hizo el planteamiento del cártel, ¿no? Queremos que García Luna sea el secretario de Seguridad Pública y pues ponle precio. Y según Lemus, pues hubo una suma descomunal para Felipe Calderón. Lo que yo puedo decir al respecto es que ha sido tan contundente este señalamiento de que la Secretaría de Seguridad Pública fue comprada por Sinaloa, que bueno, hasta hoy no se ha desmentido. Nadie ha dicho absolutamente eso no es cierto, están faltando a la verdad. O sea, Felipe Calderón se ha quedado callado, no ha expresado absolutamente nada. Y bueno, a la par al margen, digo, en paralelo a toda esta situación, pues está el dato de que para el gobierno de Calderón, Sinaloa fue un cártel que no fue tocado. Al contrario, el propio Herrera Valles lo ha dicho, la guerra de Calderón fue una simulación, yo la viví, yo viví cómo se coordinaba todo esto con retrasos, con demasiados problemas, con hierros, desatinos, sin información de inteligencia. Es decir, era una guerra montada, pero sin instrumentos, ¿no? Para poder realmente llevar a cabo una transformación del territorio del país, una pacificación de la República, un desmantelamiento patrimonial del crimen, sus hombres, sus lavadores, sus cercos de protección, tanto a nivel territorial como a nivel político y financiero, de tal suerte que, bueno, esto pone en evidencia que bueno, estaban sirviendo a Sinaloa sin duda, y creo que, bueno, hay más de un elemento que así lo prueba. Por eso me extraña muchísimo la declaración de los abogados defensores, pero solamente lo puedo ver desde el punto de vista de que ese es su papel. Su papel es obviamente negar que haya elementos probatorios en contra de su cliente. Creo que falta ver si ahora en mayo ya se lleva a cabo la audiencia y podemos conocer realmente un veredicto, y ahí pues yo creo que será la prueba de fuego. Ahí veremos si realmente lo que dicen tener vale tanto como para llevar a prisión o a cadena perpetua, o a una sentencia ejemplar a García Luna. Gracias, Ricardo. José Reveles, ¿qué opinas de este ir y venir de audiencias que se posponen, que se realizan abreviadas? En fin, ¿cómo ves cómo va el caso de García Luna y de su breve aparición en esta audiencia, José? Pues estas posposiciones son exactamente lo único certero que tenemos respecto al juicio, sí. Que están pidiendo tiempo y sobre todo se hace hincapié en que el tiempo es para la defensa, para que se entere, para que se imponga de todas las acusaciones que ahí hay. Entonces están hablando a priori, sus defensores, como dice Ricardo, pues es su papel, ¿no? Pero es tan mentiroso como cínico y desinformado. El hecho de que digan que no hay pruebas, no hay evidencias de esta colusión o de esta protección o de esta venta de García Luna al cártel de Sinaloa. También lo menciona Ricardo, como durante el sexenio de Felipe Calderón, en efecto fue muy beneficiado el cártel de Sinaloa. Tenemos evidencia, yo por lo menos desde el 2005, de cómo los AFIS, todavía no era secretario de Seguridad Pública García Luna, capturaron a Zetas en Acapulco y se los entregaron a la Barbie, que los liquidó frente a las cámaras. Entonces, de eso no hay ni la menor duda. Tampoco hay duda de lo que declaró el rey Zambada durante el juicio
a Joaquín El Chapo Guzmán, con respecto de 2 entregas monetarias en dólares a García Luna, que sumarían algo así como $8 millones. Tampoco hay duda de la desviación de recursos, estando él al frente de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, en donde tuvo subejercicios que no reportó o que no le exigió la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de Hacienda entregar cuentas o devolver ese dinero que no se utilizó durante el primer año, por ejemplo, de su gestión al frente de la Secretaría de Seguridad Pública. En fin, hay un cúmulo de evidencias o de aportación de pruebas que tienen que ver también con las concesiones a sus empresas en materia de seguridad, en materia de cursos, en materia de vigilancia y control de las cárceles en este país, etcétera, etcétera, que el enriquecimiento evidente de Genaro García Luna, más allá, mucho más allá de sus ingresos como funcionario público, todo eso está por verse en el proceso, si es que se da de manera pública. Pero decir ahora que no hay ninguna evidencia de lo que le están imputando ya hace más de un par de años en los Estados Unidos, pues es pecar de ingenuidad. Y creo que se ha dicho hasta el cansancio que existen no solo grabaciones, sino intervenciones telefónicas y videos que evidenciarían la participación activa y personal de Genaro García Luna y aquí de paso de sus principales colaboradores como Luis Cárdenas Palomino en el trasiego de drogas duras, de cocaína particularmente y eventualmente heroína, que suman más de 50 toneladas según la acusación original. Entonces, eso está ahí, está esperando a que se inicie formalmente el proceso ya en contra de García Luna, al cual en esta ocasión seguramente el gobierno mexicano no va a defender como defendió al general Salvador Cienfuegos. No metió las manos al fuego, no va a meter las manos al fuego como lo hizo con el general Cienfuegos, porque es muy diferente la acusación. A García Luna se le acusa de haber sido corrompido y sobornado para proteger al supercártel de Sinaloa, y al general Cienfuegos se le acusaba de estar asociado a un mini cártel menor hasta de alcances geográficos ahí en Nayarit, ¿no? Entonces, creo que el futuro de García Luna no se vislumbra muy halagüeño. Gracias, José. Guadalupe Correa Cabrera, el tema está muy hablado, muy dicho, pero ¿cómo ves qué pasa? ¿Por qué tantas posposiciones? ¿Por qué tanto rollo, diría yo? ¿Qué hay ahí, Guadalupe? Mira, es un tema que yo también tengo en el corazón. ¿Por qué? Porque pues escribimos un libro, yo y un colega, Tony Payán, Las 5 vidas de Genaro García Luna, que lo publicó el Colegio de México, en donde siempre hicimos, y en este sentido, yo sí tengo una posición quizás no la esperada. ¿Por qué la posición? Porque me parece muy interesante, y creo que ya lo hemos dicho en otros foros, en otros espacios aquí mismo, en otras sesiones. Me pareció siempre muy interesante porque lo conocí, estuve con él 3 días platicando, conocí cómo él veía a México, a la política. Fue una plática muy, muy interesante. O sea, obviamente fue un personaje muy terrible, ¿no? Para la vida del país, porque también hicimos otras entrevistas donde él salía siempre a la conversación. Pero me pareció interesante como analista político. Lo que me llama también la atención y que deriva de estas conversaciones que tuvimos con él fue en ese momento su seguridad, su desparpajo, pues su estancia tan cómoda en los Estados Unidos. Él iba y venía a México, a Estados Unidos. Se decía, por ejemplo, que él era muy querido en la Policía Federal, aún
Y bueno, me comentan algunos amigos que tenía muchas lealtades dentro de la Policía Federal porque pues él le subió los sueldos a muchos, les dio entrenamiento, equipo, muchísimas cosas, ¿no? Él se la pasaba muy bien en México, Estados Unidos, él tenía una consultoría allá y además él ya tenía la residencia, había estudiado una maestría y estaba pasando por el proceso de la nacionalidad estadounidense, ¿no? De la naturalización. Entonces llega Donald Trump y es cuando las cosas cambian para Genaro García Luna. Aparentemente ya se estaban haciendo todos los planes y él es arrestado en los Estados Unidos, en el estado de Texas. En ese momento todo parecía muy conveniente para la clase política en ese momento, ¿no? Porque de alguna forma, si Genaro García Luna estaba vinculado con el cartel de Sinaloa o estuvo vinculado con el cartel de Sinaloa y participó tan de cerca con las autoridades estadounidenses en ese momento, pues fue la administración de Barack Obama y el vicepresidente era el actual presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Entonces era como conveniente tener información de él, arrestarlo para también, yo me imagino, y esto seguramente va a salir en el juicio, a mí me sorprende que Genaro García Luna y que la defensa insistan en que él no tiene vínculos con el narcotráfico ni con el cartel de Sinaloa. Yo no estoy asumiendo que solamente porque se ha arrestado en los Estados Unidos, el señor tiene vínculos con el cartel de Sinaloa, con el Chapo Guzmán y recibió millones de dólares de esta organización. Me parece un poco extraño esto porque él tenía muchos recursos de dónde sacar dinero y todas sus cuentas que él tiene en paraísos fiscales que se han congelado, pues muy probablemente sí venían de malos manejos. Él recibió muchísimo dinero para hacer su plataforma México, para hacer la reforma a la policía. Él tenía muchísimo poder, muchísimos recursos. El tema también de los centros penitenciarios es un escandalazo que pone muy mal parado y estas personas, yo no sé, deberían ser juzgadas en el país. ¿Qué más? ¿Por qué tenía que él, de alguna forma, no? Si podemos plantear esta pregunta, no porque Estados Unidos lo arreste, yo voy a creer en todo lo que ellos digan. El caso, yo sé que no son comparables, el caso de Cienfuegos y el caso de Genaro García Luna, pero el caso de Cienfuegos también, de acuerdo a la información que se nos proporcionó a todos, que se abrió a todos, el archivo que Estados Unidos manda a México, por el cual decide dejarlo libre y se hace toda también una discusión, estaba tan mal armado, estaba tan mal investigado, si supuestamente una investigación como la Operación Padrino duró tantos años y eso fue lo único que pudieron tener, pues realmente pone a Estados Unidos muy mal. Ahora bien, ¿por qué fue la administración de Trump? ¿Por qué si él trabajó de la mano con los estadounidenses de manera tan cercana? ¿Por qué le dieron la nacionalidad, la residencia, le dieron esta posibilidad? Tuvo ese arropamiento, trabajaron tan cerca. Como dije, yo en muchos foros lo he dicho, él hablaba mal de todo mundo, de miembros importantes de la sociedad civil, de periodistas, de políticos, de todo mundo, de su mismo jefe. Pero de los estadounidenses nunca hablaba mal, los llamaba amigos. Esta persona, José Rodríguez de la CIA, que fue exagente de la CIA, que era su socio en GLAAD, que trabajaba con él en GLAAD. No sé qué nivel de sociedad, pero él hablaba de sociedades, él hablaba de amigos en esa entrevista. Y a todos los estadounidenses los consideraba que los veía de forma muy positiva, ¿no? Me parece interesantísimo y sería interesantísimo que llegáramos a juicio y que sepamos realmente, que veamos a todos los testigos y que veamos quién participó, porque no creo que Genaro García Luna de pronto lo investigaron y se dieron cuenta que su mejor aliado, que su mejor empleado, porque él operó la estrategia Kingpin, la estrategia de cortar cabezas, esta que se quiere seguir reproduciendo, que ha llenado de sangre al país, pues Genaro García Luna la operó a la perfección. Entonces va a ser muy interesante, va a ser muy, muy interesante ver qué es lo que tiene la defensa, porque Genaro ha insistido, Genaro no ha querido pactar con ellos. Definitivamente me parece un actor muy desafortunado en la historia del país, pero siempre he pensado cuál era esa relación que supuestamente, de acuerdo a las miles y miles de pruebas que se siguen juntando, porque sabemos que también hay testigos protegidos que dijeron eso en el juicio del Chapo, pero esos fueron criminales que quieren reducir sus penas. Vamos a ver qué es lo que pasó, porque además ahora es otra administración. Quien lo arrestó fue la administración de Donald Trump y se podía haber utilizado
muy bien esta relación, quizás con el cartel de Sinaloa y quizás con autoridades estadounidenses de otra administración, de la administración antagónica a la administración de Donald Trump. No sé, todo esto son preguntas que debemos hacernos en este contexto. Guadalupe, gracias. Son las 2 de la tarde con 49 minutos. Invito a la audiencia a que nos acompañe. Luego de esta mesa tendremos una entrevista con Adriana Urrea, secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex, y con Daniel Vergara, abogado que ha llevado su caso. Ayer el juez Gánter Alejandro Villar consideró que no había elementos que establecieran que cometió un delito la dirigente de este sindicato, que está en huelga respecto a la agencia informativa del Estado mexicano, que es Notimex. Entonces, tenemos esa entrevista con Adriana Urrea y luego con Sol Ángel, que nos va a decir de su programa de esta noche a las 8 de la noche. Así es que acompáñenos, por favor, despuesito de esta mesa. Ricardo Ravelo, pues llega el momento de los postrecitos, lo que quieras agregarle. Yo ayer leí un intenso tuit tuyo acerca de lo que pasa con Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, y dices que es una bomba de tiempo lo que viene porque un testigo, un declarante, estaría relacionándolo con estas actividades oscuras del crimen organizado. En fin, lo que tú quieras decir, Ricardo, adelante, por favor. Mira, sí, hay una declaración de un testigo que bueno, con el nombre Edgar, que declaró en un juicio, en una investigación relacionada con el cártel de Jalisco. Me llamó mucho la atención la cantidad de detalles que tiene su testimonio, porque la primera impresión que me deja es que el gobierno de Jalisco es una empresa criminal. Nada, digamos, distinto de lo que fue el gobernador Tomás Yarrington, Eugenio Hernández, o ahora con Cabeza de Vaca. O sea, es el mismo esquema, ¿no? Uh-huh. Plantea este testigo, primero que nada, de los negocios que hace el gobernador Alfaro a través de su hermano David y su cuñado, o su excuñado, porque bueno, maneja que Alfaro se divorció. Entonces el cuñado es el que opera una suerte de estructura a nivel del Poder Judicial, donde están coludidos magistrados, jueces, el Consejo de la Judicatura, obviamente en contubernio con despachos que han sido seleccionados desde la oficina de Alfaro para operar negocios que tienen que ver con asuntos mercantiles, temas de tierras, herencias, y bueno, y obviamente las sentencias se manipulan, se acuerdan en la oficina del presidente del Tribunal Superior de Justicia, y ahí pues se decide el futuro de los juicios, ¿no? Y de las sentencias, y obviamente hablan de millones de dólares que están ganando esta cofradía, que según el declarante fue construida por Alfaro, no de ahora, sino desde que era presidente municipal de Guadalajara. Sin embargo, hay otro aspecto ahí muy interesante, que es el caso de Leonardo Mireles. Este personaje, Leonardo Mireles, viene desde un tiempo atrás señalado como lavador de dinero del cártel de Jalisco, y obviamente con unas líneas de entendimiento muy bien, muy sólidas con Alfaro, su hermano, negocios de terrenos. Esta gente ha lavado dinero para distintos cárteles. Es una familia bastante acaudalada, que está afincada en Zapopan, y bueno, desde el 2002 vienen operando, por lo menos se sabe, muchos temas de lavado de dinero, y tienen una estrecha relación con los hermanos Alfaro, ¿no? Con David y con Enrique. Entonces esto pues pone de manifiesto una amplia red de operación de negocios criminal, que pues yo por eso sostuve en el tuit, es un tema de tiempo, porque es la primera vez, aunque bueno, algunos datos ya más o menos se sabían, pero es la primera vez que se expone con una suerte de organigrama
un organigrama criminal de quiénes son realmente los operadores para el crimen organizado, los operadores para los negocios con la justicia y obviamente, bueno, para el lavado de dinero. Entonces esto, pues ahí pone en el centro de la polémica, en el reflector, al gobernador de Jalisco, que, pues dicho sea de paso, es un personaje que está construyendo su camino a la candidatura presidencial en 2024, pero que está arrastrando los mismos vicios que él mismo cuestionó como candidato a la gobernatura, que prácticamente sigue los pasos de otros gobernadores como Duarte, el de Veracruz y el de Chihuahua, como mencioné, el de Nayarit, es el mismo esquema, ¿no? Despojos, desapariciones, lavado, vínculos criminales. En fin, creo que, bueno, y es un pedazo, porque en realidad no tengo todo el expediente, es una declaración bastante amplia, pero que, bueno, ahí pone este tema en la polémica. Bien, pues muchas gracias, Ricardo Ravelo, por esta información que, como digo, tuvo mucho movimiento en las redes sociales ayer. Y bueno, recuerden que Ricardo Ravelo, entre otros de los libros que ha escrito, el más reciente es el de los narcopolíticos. Y créanme que son historias bien complicadas, documentadas, sustentadas, pero lo que son los narcopolíticos en México. José Reveles, tu turno para lo que tú quieras, si quieres comentar algo sobre lo que ha dicho Ricardo Ravelo sobre Jalisco y Enrique Alfaro, o el tema que tú desees abordar, por favor, José. Tu micrófono, Pepe. Pepe, tu micrófono. Decía, voy a tratar de ser breve porque hablamos de García Luna por razones de coyuntura, ¿no? Por lo que dijo su defensa en los Estados Unidos, etcétera. Pero yo acabo de leer un manuscrito de más de 90 páginas de parte de un capitán Vladimir Ilich Malagón Rendón, que está en la cárcel hace 11 años, por haber forcejeado y resultado muerto otro militar. Ese otro militar era el jefe de escoltas de Javier Lozano Alarcón, en tiempos de Calderón, secretario del Trabajo, y le había propuesto, no en una sola ocasión, sino en varias ocasiones, al capitán Vladimir Ilich Malagón, recibir $50,000 del cártel de Sinaloa para pasar la información, primero del guardias presidenciales, del Estado Mayor Presidencial, y después del ejército mismo, con respecto del movimiento del presidente de la República y de movimientos, desplazamientos de tropas en varios estados del país antes de que esto ocurriera, para que tuviera conocimiento del cártel de Sinaloa y tomara las previsiones correspondientes, ¿no? Esto está en los juzgados, y pese a lo cual simplemente no se investigó a nadie. En estos 11 años está condenado a 27 años y medio de prisión el capitán Malagón, y está pidiendo que se reconsidere su situación, porque dice haber actuado en defensa propia y forcejeando con un arma murió el otro capitán de apellido Alemán. Pero lo que está aquí en el fondo es lo que me interesa destacar, que dice que de parte del ejército, del Estado Mayor Presidencial y de parte de algunos personajes del gabinete de Felipe Calderón, había información privilegiada para el cártel de Sinaloa. O sea, no era García Luna nada más, ¿no? Había otros, según estos testimonios, que están por escrito y que están grabados. Entonces, creo que valdría la pena decir que todo esto va más allá de lo que algunos consideran que Genaro García Luna era como el pivote o como el motor de lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador nombró los narcogobiernos que alguna vez, alguna época, vivimos los mexicanos. Pepe, gracias, José Reveles. Vamos ya en último turno con Guadalupe Correa. Muchas gracias, Guadalupe. En esta parte final, lo que nos desees compartir, por favor, Guadalupe. Pues bueno, solamente también para despedir la mesa del año, y me da mucho gusto haber podido formar parte de este equipo, de verdad, de esta gran mesa. Ha sido un privilegio poder compartir con Ricardo, con Pepe,
contigo, Julio, obviamente con Víctor Ronquillo, que pues ustedes han sido, como les dije antes, pues grandes referentes para mí, los libros de Pepe, de Ricardo, de Víctor, tu siempre columna de Astillero siempre ha sido para mí muy importante. Yo solamente quisiera hacer un comentario con respecto a la violencia en las redes sociales. A mí en este último año, pues me ha dado pues un gran gusto poder tener espacios en mi país, poder tener espacios de opinión en este lugar y en otras partes, ¿no? Empecé con una columna en el periódico, en el portal digital informativo, sin embargo, a finales del año 2017, y bueno, fue una oportunidad muy grande que se me dio también, y bueno, pues yo digo muchas cosas luego y pues a algunas personas no les agrada, pero he visto en estos años una virulencia muy fuerte en las redes sociales que nos ha tocado a todos, que le ha tocado de manera muy especial a Julio Astillero, pero me preocupa este tipo de virulencias porque sí lo afectan a uno, afectan reputaciones. Quería nada más hablar de la cuestión del CIDE. Escribí una columna sobre lo que está sucediendo ahí y bueno, ayer otra vez se me empezaron a soltar otras personas. Ya me ha pasado últimamente, porque son temas muy delicados, el tema de las reformas, el sector eléctrico, pues todo tipo de temas, ¿no? Ya que tienen que ver con política en este país, la división importante, ¿no? Pero inclusive, ¿no? Este tipo de amenazas, empiezan a afectarme en mis espacios de trabajo, inclusive académicos como José Antonio Aguilar o Gabriel Negreto de Chile, y empiezan a mentir sobre la dirección hasta de mi tesis doctoral, ¿no? Son cuestiones que son violentas, ¿no? Nosotros somos una mesa segura, la mesa de seguridad, y creo que la violencia se está expandiendo en otros niveles y es muy preocupante. Yo sí quiero ya aprovechar estos pocos minutos para hacer una denuncia con relación a las mentiras sobre una cuestión que es muy importante, que se está diciendo este profesor del CIDE, José Antonio Aguilar, me parece, sí, José Antonio Aguilar, no recuerdo su otro apellido, pero que diga José Antonio Aguilar Rivera, que es un profesor del CIDE, hablando de esto, ¿no? Con una virulencia espantosa, como si el señor no sé qué tuviera conmigo, porque yo escribí una columna que está sustentada en ciertos documentos, ¿no? Independientemente de que le guste o no a la gente, pues no se vale mentir y no se vale ejercer violencia, porque tanto el crimen organizado es violento como los hombres que pues atacan a otros colegas, ¿no? Y esta columna la escribí con un colega hombre, quien es el primer autor, se llama Hernán Garza, y pues no, pues tampoco se vale, o sea, ¿por qué conmigo? ¿Y por qué? Porque con un hombre no se meten. Entonces, bueno, esto también me parece una violencia de género y me parece una actitud muy misógina de colegas por un tema que sí es muy complejo. Entiendo la complejidad del tema, pero pues no se vale mentir y no se vale agredir de esta forma. Pero muchas gracias por el espacio y estoy muy contenta de poder tener la oportunidad de expresar ciertas opiniones que no necesariamente vamos a estar todos de acuerdo, pero son espacios de debate y agradezco mucho a todos ustedes, a Julio Astillero, a mis colegas y a todo el equipo de este gran espacio por la oportunidad que me han dado este año. Muchas gracias. Al contrario, Guadalupe, muchas gracias. Lamento mucho todo este nivel de ponzoña, de veneno, de desesperación intelectual de algunos segmentos en los cuales se recurre al golpe bajo, a la tergiversación, a esparcir como si fueran verdades ciertas cosas que resultan ridículas, insostenibles, pero la tarea es precisamente ir erosionando, la tarea que ellos cumplen es ir erosionando la credibilidad, tratar de erosionarla, tratar de entrampar a quienes son críticos y mantienen autonomía intelectual para que de esa manera quedemos sometidos a ciertas líneas o a ciertos objetivos en los cuales pues hay un proceso de amedrentamiento de la libertad intelectual. Guadalupe, con mucho afecto. Ricardo Ravelo, gracias, buenas tardes, nos veremos en enero porque ya esta semana vamos a
a terminar la programación y vamos a tomar un pequeño receso. Va a seguir habiendo la selección de lo mejor de las entrevistas, en las cuales varias veces vamos a recurrir a lo de la mesa de seguridad, pero nos veremos hasta enero. Así es que, Ricardo, con afecto, nos vemos pronto y gracias. Muchas gracias. Pues bueno, yo aprovecho para agradecer también esta oportunidad de estar aquí contigo en este espacio semana tras semana. A veces por cuestiones de agenda he faltado, pero bueno, siempre con mucho gusto. Aprovecho para mandarles un abrazo de Navidad y un abrazo de Año Nuevo a ustedes, a Guadalupe, a Pepe, a Víctor, a ti, Adriana, a todo el equipo que hace posible este espacio tan interesante. Y bueno, pues que tengan una feliz Navidad y un mejor año. Si no nos vemos próximamente, pues ya nos estaremos conectando en enero. Muy bien, muchas gracias, Ricardo. José Reveles, muchas gracias, buenas tardes, que tengas una festividad decembrina y de Año Nuevo muy exitosa. Gracias, Pepe. También un agradecimiento por el espacio, por esta posibilidad de discutir, analizar cuestiones en las que no estaremos de acuerdo nunca todos, pero sí estaremos siempre dispuestos a intercambiar estas ideas que valgan la pena. También un deseo que ustedes la pasen muy bien, muy feliz y sobre todo muy sanamente estos últimos días del año en compañía de los suyos, de sus amigos y de sus familiares. Un abrazo. Gracias, Pepe. Gracias. Guadalupe, muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias, Julio, que les vaya muy bien. Ha sido un placer, que todos la pasen muy bien y esperando el próximo año con muchas ganas, porque siempre que vengo aquí me da mucho gusto. Yo trato de nunca no perderme este espacio porque es uno de mis preferidos en la semana. Gracias. Al contrario, gracias a ustedes, gracias y nos veremos pronto. Hasta luego.